Génesis 19, versículo 24. Qué lindo eres, Señor Jesús. Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, estos dos estudios que comenzamos el día de ayer llevan como título Fenómeno OVNI y el subtítulo de hoy es El mensaje extraterrestre. Comencemos el estudio diferenciando estas dos palabras por su significado: planeta y mundo. Planeta, cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y que se hace visible por la luz que refleja, en particular los que giran alrededor del Sol. Perdón, esto sería un planeta. Mundo, su definición es más corta: conjunto de todas las cosas creadas. El significado de ambos, aunque en algunas ocasiones se ha usado una palabra sustituyendo a la otra, tienen un significado etimológico muy diferente el uno del otro. Una cosa es un planeta, otra cosa es un mundo. Muy bien, teniendo este entendimiento de lo que es un planeta y lo que es un mundo, vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a repetir nuevamente, pero solo la mitad del versículo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la versión Reina Valera 1960. Voy a leer lo que dice la versión 1906. El mismo versículo dice: por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Repito, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. La palabra siglos en las Escrituras es una palabra que se usa en muchos pasajes como sinónimo de mundos. El Señor Jesucristo se refirió en sus sermones escatológicos al fin del siglo, refiriéndose como el fin del mundo. También las cartas paulinas sustituyen en muchos pasajes la palabra mundo por la palabra siglo. Pablo en 1 Corintios 4:4 dice, refiriéndose a Satanás como el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. La palabra siglos se usa mucho como sinónimo de mundos. La versión King James, que es la versión del Rey Santiago, esta versión no está en español todavía, pero en inglés dice: por la fe, ya traduciendo, por la fe entendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. Es lo que dice la King James. Repito, por la fe entendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. Y agrego traducciones del Nuevo Mundo. La versión de los Testigos de Jehová dice de esta forma: por la fe percibimos que los sistemas de cosas fueron puestos en orden por la palabra de Dios. Es lo que nos dice traducciones del Nuevo Mundo. Leo el mismo versículo de estas diferentes traducciones para destacar que ninguna de ellas dice que fueron hechos los planetas, dice que fueron hechos los mundos. Y hay una diferencia notable entre mundo y entre un planeta.
Puede existir un planeta sin que sea mundo y puede haber un planeta como el nuestro que es un mundo. Esto es un satélite que gira alrededor en una órbita aquí en nuestro sistema solar, pero que hay un orden, un sistema de cosas aquí en este planeta, en la Tierra. Bendito el Señor por siempre. Muy bien, después de tener esto claro, vámonos hasta el libro de Colosenses, capítulo 1. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque en Él, el pronombre Él, es Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juntándolo con el versículo anterior, bueno, hacemos la separación de que por medio de Cristo se crearon los otros mundos, no solo los otros planetas, no solo el sistema solar y la galaxia, sino el universo en general tiene tanto planetas como mundos. Esto es, planetas con un orden, con un sistema, con un conjunto de cosas creadas. Bien, es importante poner esta plataforma porque ayer compartía cómo hay quien ha declarado que la Biblia no dice nada sobre la vida extraterrestre, pero estos dos versículos nos dejan ver de una manera sentada y clara cómo es que el Señor creó en otras partes, otros lugares donde pudiera haber un ecosistema, como es el caso del planeta Tierra. También deseo subrayar cómo hay una preposición para que nos indica que todo lo que fue creado en el cielo, las estrellas, las galaxias, los universos que hay en el cielo, todo fue creado con un propósito. Si se fija ahí en el versículo 16, al final está esa preposición para. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa proposición indica un propósito específico. Cuando la Biblia nos dice que todo fue creado para Él, es que fue creado con un propósito para Cristo. Bendito el Señor por siempre. Anteriormente, los científicos afirmaban, y específicamente los ateos, que el universo era infinito, que no tenía principio, que siempre había existido. Pero últimamente los descubrimientos más notables en astrología, en astronomía, en cosmología, en astrofísica, en conjunto han concordado que el universo sí tuvo un principio. Esto fue apenas a mediados del siglo pasado, de los años 50 hacia adelante. Entonces ahora los astrofísicos reconocen que el universo tuvo un principio, en una gran explosión que ellos llaman el Big Bang. Y de esa gran explosión se fue creando todo hasta el día de hoy. Ellos calculan que el universo tiene una edad aproximada de 13.700 millones de años. Es su cálculo aproximado, 13.700 millones de años. Pero nosotros los cristianos ya lo sabíamos desde hace 3.500 años, porque nos lo declaró Moisés. ¿Sí recuerdan que Moisés nos lo declaró? Ellos le llaman el Big Bang, Moisés le llamó el principio. Él dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, según los cálculos de ellos, hace 13.700 millones de años. Puede ser, es un cálculo, puede ser que se equivoquen por un día y medio, pero ese es un cálculo. 13.700 millones de años. Bueno, comencemos este recorrido intergaláctico con nuestra esfera global, nuestro planeta. La Tierra está dentro de un sistema solar, hablando de nuestro planeta, que contiene 9 planetas, un Sol y un satélite llamado Selene. Se estima que nuestro sistema solar cuenta apenas con 5.000 millones de años. Nuestro sistema solar. Ya habían otras galaxias, otros planetas y todavía no aparecía la Tierra. Y tampoco nacías tú. Ya había pasado este tiempo porque nuestro sistema solar apenas tiene 5.000 millones de años. Y nuestro sistema solar, donde están los 9 planetas, donde está el Sol y el satélite, la Luna, está dentro de una galaxia que se llama la Vía Láctea. Ahí está nuestro sistema solar, lo que es la Vía Láctea, posee varios sistemas solares. Lo que es la Vía Láctea, dentro de la Vía Láctea hay más sistemas solares, mucho más grandes que el nuestro. Y por último, nuestra galaxia se convierte en una punta de alfiler en medio de otras galaxias vecinas que tenemos. Hay galaxias pero mucho más grandes, según los informes de los que estudian el universo, mucho más grandes que la Vía Láctea, y cuando la comparan con la nuestra, casi desaparece. Muy bien, pues pónganse sus cascos de astronautas, abróchense su cinturón porque vamos a ver por ahí, vamos a hacer un viajecito, por ahí nos apagan la luz. Bien, aquí tenemos primero lo que es el sistema solar con sus 9 satélites. Hasta ahorita no se ha comprobado que haya vida en los otros planetas. Por lo menos se cree que de los 9 planetas de nuestro sistema solar, solo la Tierra es un mundo. Y quiero que vea, es un tamaño claro aproximado en esta gráfica, quiero que vea lo que realmente es la Tierra en comparación con el tamaño de los otros planetas, en comparación con el mismo Sol. Hay otro más pequeño, bueno, no alcanzó a salir, que es Plutón, es de los planetas más pequeños junto con Mercurio, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con Júpiter o con Saturno, el de los anillos, o Júpiter, que tiene ahí una mancha pequeña, cuando colocan lo que es la Tierra a un lado de esa mancha, ni siquiera llegamos al tamaño de la mancha de Júpiter. Es increíble cuando uno se asoma allá afuera. Ahora vamos a ver un poquito más grande la galaxia donde está nuestro sistema solar. Allá puede ver en ese circulito el sistema solar. Ahí lo que se ve en el círculo, ahí es donde están los 9 planetas. Ahí está el Sol y ahí está la Luna. Compárenlo en tamaño con lo que es la Vía Láctea. Dentro de esta galaxia, ahora este es no solo el nuestro, sino hay muchos sistemas solares ahí, miles de sistemas solares. Y después lo que tenemos ahora es el universo, y vea usted el tamaño de la Vía Láctea en comparación con el universo. Mire nada más lo que es la Vía Láctea, y luego esa galaxia en comparación con aquella galaxia y con esta de abajo, vuelve a quedar tan insignificante. Y la Biblia dice
No lo digo yo, lo dice la Biblia, yo solo lo repito, que el Señor puede medir todo esto con el palmo de su mano. ¿Se da cuenta qué clase de Dios tenemos? Leímos que todas las cosas por Él subsisten. La palabra subsisten significa quedar de pie. Todo esto está girando, todo esto está en movimiento gracias a que Cristo lo sostiene. Es gracias a que Cristo lo mantiene de pie. Subsisten, lo mantienen de pie. Muy bien. Otro poquito más. ¿Ya se marearon? Bueno, nada más no se me quiten el cinturón. Los físicos aseguran, según sus teorías, que esa explosión que sucedió hace 13.700 millones de años, y bueno, lo han comprobado por medio de sus telescopios, creen que las galaxias se siguen extendiendo, se va expandiendo el universo. No es algo estático, sino que se sigue extendiendo. Y bueno, en esta ilustración podemos ver allá la gran explosión, cómo comenzó y cómo se van abriendo las estrellas, los sistemas solares, las galaxias, se van separando una de la otra. Ellos creen, si es así como dice la ciencia, esto lo que nos declara es que el Señor sigue creando más mundos, porque si esto se está expandiendo, cuando restamos a estos 13.700 millones de años, le restamos 5.000 millones de años, la explosión no se había expandido lo suficiente para que apareciera nuestro sistema solar, porque apenas tiene 5.000 millones de años. Pero si esto se sigue expandiendo, quiere decir que el Señor sigue creando mundos. Alabado sea el Señor. Muy bien. Por ahí la luz. Bien, vamos a agregar a todo esto algo más. Vamos a agregar las constelaciones. Una constelación es un grupo de estrellas cercanas entre sí que pueden representar una figura cualquiera, muy precisa y que permite ubicar sin ninguna confusión a cada estrella, planeta, galaxia o cualquier astro que se observe dentro de ella. Al descubrir qué es una constelación, entonces no sería nada difícil deducir que una constelación le sirve de mapa a los que estudian el universo para ubicar las galaxias, los planetas, los sistemas solares, porque este conjunto de estrellas, en la forma en que están acomodados, están formando una figura en el cielo. Según su posición es la figura que forman. Ellos han determinado que existen 88 constelaciones. Las más famosas, que incluso la gente ordinaria conoce, son las de los 12 signos del zodiaco. Y ahí, bueno, creo que la mayoría nos acordamos un poco porque ya ve que tenemos muy presente nuestra fecha de nacimiento, como si hubiera sido un gran día. Hay algunos que todavía no entienden, ¿verdad?, lo difícil que fue que hayan llegado a este mundo, no para ellos, sino para la humanidad. No lo entienden, que hasta se lo festejan. Usted dice, santo Dios. Bueno, pero no es por ahí el tema, ¿verdad? Estamos hablando de los ovnis. No empiece por ahí, pastor, pero es que hay unos que digo, ay Señor, no se ha dado cuenta quién es Él, que en lugar de sentirse como se sintió Job se sintió tan mal que maldijo el día en que nació. Y otros se festejan el día que nacieron. Bueno, que Dios te perdone. Estoy con lo de las constelaciones. Todos conocemos pues el signo zodiacal de la fecha en que nacimos.
Yo soy Sagitario, otro es Géminis, otro es Virgo, otro es Leo. Esos nombres vienen de una figura que en el cielo se forma por este conjunto de estrellas. Y este conjunto de estrellas que están cerca, pero eso es solamente relativamente, están cerca porque pues las distancias allá arriba son tan grandes que ya no se usan ni los kilómetros. Ya las medidas de allá son unidades astronómicas, son los años luz y son los parsec, es la medida que se usa para las distancias allá en el universo. Estamos hablando no de millones, estamos hablando de billones de kilómetros, de una estrella a otra estrella. Pero en comparación con el universo, cuando vimos todas las galaxias, pues las constelaciones en comparación con el universo están cerca. Y esa cercanía permite que vayan formando esas diferentes figuras, como la de su servidor, que es Sagitario. ¿La tuya, hermana? Acuario, hermana Mari. Leo. Hermana Isabel. Hermanita Maribel. Leo. Hermana Agustina. Ya ve, todos nos acordamos de nuestro signo. Sí, pues claro, corríamos a la revista a ver qué dice el horóscopo. Y ahí creyendo todas esas mentiras. Pero bueno, hay una verdad en esos signos, y es que están formando constelaciones que sirven como mapa para los cosmólogos. Yo deseo solo hablar en este estudio de tres constelaciones de las 88 que hay, y deseo hablar de las Pléyades, Orión y la Osa Mayor. Solo esas tres constelaciones, las Pléyades, Orión y la Osa Mayor. Vamos a ver por ahí rápidamente. Una vez que ellos lo trazan, van siguiendo esas estrellas en cierta secuencia, y entonces aparecen estas figuras. Y esta es la constelación de Orión. Dentro de esa figura que se traza ahí, no solo hay planetas, también hay sistemas solares. Y no solo hay sistemas solares, también hay galaxias. Porque repito, relativamente están cercas, pero en realidad están muy lejos la una de la otra, de tal forma que ahí adentro hay galaxias en esa zona, en Orión. De igual forma, en las Pléyades, que son 7 estrellas que están en el cuello de Tauro, y también en lo que es la Osa Mayor. Ahí está esta constelación de Orión. ¿Alaban a Cristo? Amén. Qué grande es el Señor. Amén. Muy bien, algunas de estas constelaciones, con un cielo despejado y en cierta posición de la Tierra, son visibles al ojo humano. Algunas de estas constelaciones, no todas, pero algunas de ellas. Con un cielo despejado, una persona que sabe leer los astros puede ubicar estas constelaciones. Y de una de ellas, o de las tres más bien, pero de aquí, dentro de la constelación de Orión, es donde vienen los platillos voladores que nos están visitando aquí en la Tierra. Ahí viven, su mundo está dentro de Orión, está dentro de las Pléyades y está dentro de la Osa Mayor. Jaime Maussan se sigue quebrando la cabeza, pero si me preguntara yo le pudiera ayudar. Pero vienen de ahí los seres extraterrestres que vimos ayer en los videos, vienen desde allá adentro de estas constelaciones. Desde hace 60 años están saliendo de ahí, de las constelaciones, y lo vamos a probar por la Biblia.
Muy bien, antes de probar esta declaración que acabo de hacer, primero quiero explicar el significado bíblico de la palabra atar y desatar. Estas dos palabras, atar y desatar. El significado bíblico es impedir y permitir. Cuando la Biblia menciona en alguno de sus versículos ata o átalos, significa impide, y cuando menciona desatar o desátalos, significa permite. Vamos a ver solo un pasaje, porque hay muchos pasajes, pero no contamos con todo el tiempo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. Bendito el Señor por siempre. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Teniendo la interpretación correcta de atar y desatar, llegará un momento en que el diablo será impedido. No hará más de las suyas aquí en la tierra durante 1000 años. Hay algunos dibujantes o impresores de material cristiano que ponen este capítulo, ponen a Satanás con una cadena literal. No puede ser una cadena literal porque él es un espíritu, no hay manera de amarrar un espíritu. Es una cadena de circunstancias, lo que impide al diablo que él siga engañando a la humanidad. Esos 1000 años en los cuales es atado son los mismos 1000 años que Cristo reina aquí en la tierra, y él tiene el control, el gobierno de este planeta. Isaías 11 nos describe que es el imperio mesiánico. Esos 1000 años Satanás es atado, es impedido. No fue arrojado al infierno, no lo metieron en una jaula, no le pusieron grilletes, no, solo fue impedido. Eso es atar. Pero después de esos 1000 años, Cristo deja de ser el gobernante de esta tierra y es desatado nuevamente. Esto es, se le permite otra vez salir a hacer de las suyas. Y usted va a encontrar esta expresión atar y desatar, como lo mencioné, en muchos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 7, que dice desata los 4 ángeles. En el capítulo 9, desata los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Es, permíteles. O también se le dijo a Pedro, como cabeza de la iglesia en aquellos días, lo que tú ates aquí en la tierra, lo que tú permitas en la tierra, será respaldado allá en el cielo. Lo que tú ates, lo que tú desates, según lo que uno tenga que hacer, es el significado atar y desatar. Ahora sí, veamos a estos vecinos que vienen de estas constelaciones, y estoy hablando de los que actualmente nos visitan. En este siglo, los que están viniendo, vienen de estas 3 constelaciones: Orión, las Pléyades y la Osa Mayor. No vienen de otra parte del universo, de estas 3. No sé si más adelante el Señor les permita venir de otro planeta, pero ahorita vienen de ahí. Bien, entremos en materia. Job 38. 38, versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión?
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Si leemos el capítulo completo, o aquellos que ya lo leyeron lo recuerdan, el Señor está confrontando a Job, ya que se le subió un poquito al hermano su santidad y su conocimiento. Sí era un hombre muy santo y muy preparado, porque el versículo 1 del capítulo 1 lo describe como perfecto y recto. Pero ante la prueba que pasó, flaqueó y se enorgulleció, se levantó él mucho, de tal forma que llega el Señor y le dice: ¿te sientes tú muy grande? Pues ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y le empieza a hacer preguntas de lo que solo Dios podía hacer. Y le habla tanto de el universo, porque las primeras preguntas del capítulo 38 son cosmológicas, y después le empieza a hablar de la fauna, le empieza a hablar de la flora, le empieza a hablar de la naturaleza, del clima, de todo lo que Dios controla. ¿Lo puedes hacer?, le dijo el Señor. ¿O lo sabes? Si lo sabes, entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Pero sabemos que lo dejó sin habla. Amén. Lo dejó sin habla, pero sin embargo el Señor toca el punto de las Pléyades. Le dice: ¿podrás tú atar, podrás tú impedir a las Pléyades? La siguiente pregunta es: ¿desatarás tú? ¿Desatar significa? ¿Les permitirás tú a Orión? Esa es la pregunta. ¿Les permitirás qué? ¿O les impedirás qué? Estoy tratando de llevarlo un poco más allá de lo que dice el pasaje. Y luego dice: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? Quiere decir que hay un tiempo. No es en cualquier tiempo. El Señor le dijo a los apóstoles: hay tiempo y sazón para todas las cosas. Y habría un tiempo en que las constelaciones tendrían que salir. Pero cuando usted trata de entender estas preguntas y al mismo tiempo respuestas, en nuestro lenguaje común no van a concordar, porque no hay manera de amarrar a las estrellas o de impedir a las estrellas, ni de soltar a las estrellas. Entonces, ¿a qué se refería el Señor con la pregunta? La última pregunta, o más bien la penúltima pregunta, nos lo aclara un poco más. Dice: ¿o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de la osa mayor? Esa pregunta y esa respuesta tiene la revelación secreta. ¿Quiénes son los hijos de la osa mayor? Bien, vamos a descubrir eso en Lucas capítulo 20. Bendito el Señor por siempre. Cuando el Señor me estaba revelando todo esto, casi me volvía loco, hermanos. Pensé que ya no llegaba al culto, dije: de aquí me voy al manicomio directo. Pero no, sí llegué, gracias a Dios. Lucas 20, vea nada más, qué sencillo el Señor habla. Lucas 20, ¿ya lo tenemos? Amén. Versículo 34 y 35. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo:
los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Y dijimos que la palabra siglo se usa como sinónimo de los hijos de este mundo. El Señor se refería los hijos, los habitantes de este mundo. La expresión los hijos de este mundo, los habitantes de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que vayan a aquel mundo que será establecido después de este, no se casarán. Mientras la expresión hijos de este mundo se refiere a los habitantes de este mundo. Y luego acá en el 38 dice los hijos de la Osa Mayor, los habitantes de la Osa Mayor. A ver, lo voy a dejar que carbure. Si antes de que vaya a reventar por ahí una neurona y algo suceda aquí, se los desmaye, de por sí a veces queda nada más una. Vamos a carburar. Regresemos al capítulo 38 de Job. Ahora sí, ya con lo que acabamos de ver. Podrás tú, 31, 38, 31, podrás tú impedir que salgan de las Pléyades, o quitarás tú ese impedimento a los que viven en Orión, sacarás tú a su tiempo a los habitantes de las constelaciones de los cielos, o guiarás a los habitantes de la Osa Mayor con sus hijos. No sé si lo puede entender. ¿Sí le quedó más claro de esta forma? Muy bien. Porque leímos en Colosenses 1 que ellos están ahí para servir a un propósito. Es la proposición para. Estos seres que están viviendo en estas constelaciones están para servir al propósito de Dios. Y es por eso que solamente van a salir en su tiempo. Él habla de sacar las constelaciones en su tiempo. Ahora traigámoslo a la realidad. La realidad es que estamos siendo visitados por seres de otros planetas, alienígenas, extraterrestres, como se les pueda llamar. Estamos siendo visitados y están viniendo hasta nuestra galaxia, hasta nuestro sistema solar en sus naves interplanetarias. Ellos están viajando hasta aquí. Pero si están viajando es porque alguien se los permitió. Por lo tanto, las preguntas que se le hacen a Job es: ¿podrás hacer esto? Porque yo sí lo puedo. ¿Podrás tú detener la lluvia? ¿Quién engendró el rocío? ¿Quién encierra los vientos en su puño? ¿Podrás tú hacerlo? Yo sí lo puedo. Entonces, si la pregunta es: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Puedes tú hacerlo? Porque yo soy el que impido lo que sucede ahí en las Pléyades. Alabado sea el Señor. Amén. O quitarás ese impedimento para que salgan de Orión. Yo voy a sacar estas constelaciones, pero a su tiempo. Según la historia, no se habían registrado avistamientos de naves ni de extraterrestres, como hoy en día de 1947 hasta nuestros días. De 1947, o todavía para ser un poco más preciso, de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para acá estas visitaciones de platillos voladores, de extraterrestres, son más constantes, más frecuentes. ¿Por qué? Porque hay uno que saca las constelaciones en su tiempo.
Él es quien permite en su tiempo que de otros mundos, ya vimos en Hebreos 11:3, que Él fue el que creó no solo planetas, sino creó más mundos. Y vimos en las gráficas, en las diapositivas, que hay más sistemas solares, más galaxias, y desde allá están viniendo ahorita, porque este es su tiempo. Ahora, ¿quién los está trayendo hasta aquí? La pregunta que hace Job completa es: ¿podrás hacerlo? Porque yo sí lo puedo hacer. Y aquí dice: ¿guiarás a la osa mayor con sus hijos? O si invertimos las palabras de la pregunta, ¿podrás tú guiar a los hijos de la osa mayor? ¿Podrás guiar a los hijos de ese siglo? ¿A los hijos de ese mundo? ¿Los podrás guiar? Él los está guiando hasta este planeta. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Para qué los está trayendo el Señor? Este es el tiempo en que Él tiene que desatar las constelaciones, tiene que permitir que estos seres vengan aquí a la tierra. Pero recuerde que es porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un propósito. Bien, vamos a descubrir ese propósito. El propósito es para que ellos vengan a anunciarle a la humanidad el fin del mundo. Ellos vienen a anunciarle a la humanidad el fin del mundo. Esa es la razón por la cual Él los ha traído, el Señor los ha traído desde otras galaxias. Y ahorita voy a dar los detalles bíblicos, cómo es que Dios los ha traído nada más a eso aquí a la tierra, a anunciar juicio para la humanidad. Regresamos a Génesis y vamos al capítulo 18. Génesis 18, vamos a leer solamente ahí del verso 16 al verso 22. Génesis 18, verso 16 al verso 22. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Muy bien, podemos ver en los días en que iba a venir la destrucción de estas dos ciudades, aparecen dos varones junto con el Señor. ¿Quiénes son estos dos varones? No lo sé, pero solamente voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que eran dos extraterrestres. No lo estoy afirmando. Eso usted conclúyalo después del estudio. Porque el Señor se queda con Abraham, y Abraham representa al cristianismo en este tiempo. A Abraham se le reveló, porque la pregunta que le hace el Señor a Abraham es: ¿encubriré yo esto a mi siervo? Claro que no. Yo sé quién es Abraham, yo sé que él ha creído en mí, yo sé que le enseñará mis estatutos a su familia. Por lo tanto, le revela el Señor a Abraham lo que va a hacer: voy a destruir esas dos ciudades.
¿Por qué? Porque su pecado ha llegado hasta el colmo, ha rebasado el límite. Las voy a destruir. Mientras que Abraham ya sabía lo que le iba a acontecer a Sodoma y a Gomorra, Sodoma y Gomorra no sabían nada. Abraham ya lo sabía. La iglesia cristiana de estos días ya sabe lo que le va a acontecer a este mundo. Sabe que sus días están contados. Lo sabemos porque Él también nos lo ha revelado a nosotros, pero por medio de su verdad. Pero el mundo no sabe nada. Como Sodoma y Gomorra no sabía nada. Pero aunque el mundo no escuche directamente de Dios que el juicio viene, el Señor envió a esos ángeles. Los envió a esa ciudad a decirle lo que les iba a acontecer. Y llegó y le dijo a Lot: saca a tu familia, porque vamos a destruir estas ciudades. Y dijo: déjame ir por los esposos de mis hijas, déjame ir a avisarles. Y empezó Job a avisar, y la Biblia dice que se burlaban de él. Pero los ángeles fueron a dar el mensaje de que el juicio venía. Bien, la iglesia de este tiempo tiene quien le diga, su Señor, pero el mundo no tiene quien le diga, así es que el Señor ha traído a sus ángeles a esta tierra a anunciarles el juicio que viene. Ellos han venido a eso, a anunciar juicio nada más. Hay una también inquietud en este capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, que a mí me llama mucho la atención, el saber de dónde vino el fuego y el azufre que destruyó esas dos ciudades. ¿Sería un platillo volador? ¿Serían platillos voladores? Yo creo que leímos el versículo sin darnos cuenta de algo ahí extraño que aparece en ese versículo. Vamos a leer nuevamente el 19, 24. Observe con cuidado lo que dice el 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Hermanos, les pregunto según el versículo que estamos leyendo, ¿quién hizo llover? ¿Sí? Muy bien. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. Qué extraño, ¿verdad? Jehová hizo llover de parte de Jehová. Léalo. ¿Cómo lee uno de corridito y se brinca todas estas cosas? Bueno, primero dice que fue Jehová, pero luego dice que fue de parte de Jehová. Muy bien. ¿Quién les está dando el alimento en esta mañana? A ver, pónganse de acuerdo, nos dicen el pastor, otros Dios. ¿Quién te está dando el alimento a ti, hermano? ¿Dios o yo? Entonces es válido decir, Dios nos dio el alimento, y es válido decir, el pastor nos dio el alimento. Pero si dice alguien, el pastor, tiene que agregar, como dijo la hermana, de parte de Dios. Las dos cosas son válidas. Dios nos dio el alimento o el pastor nos dio el alimento. Pero si decimos la segunda, el pastor nos dio el alimento, tenemos que agregar de parte de Dios. Entonces quiere decir que Dios
usó a alguien para hacer llover del cielo, y ese alguien hizo llover, y lo hizo llover el fuego y el azufre de parte de Jehová. ¿Sí es correcto? Bien, entonces ahí es donde yo se los dejo de tarea. Vayan por ahí a, no sé, a comprar una estampita, una biografía de ovnis, pero ¿serían ovnis los que el Señor usó para destruir esas dos ciudades? No lo sé, no lo sé, pero eso queda ahí en incógnita. Solamente vamos a ver este documental donde los hijos de Orión, los hijos de las Pléyades y los hijos de la Osa Mayor han venido a dejar su mensaje a la humanidad, y el mensaje es la destrucción, el juicio viene. El mensaje es la oportunidad se les está terminando. El mensaje es no crean a los gobernantes de este mundo. Ellos han venido a dejar su mensaje a esta tierra y se han regresado. Otros siguen viniendo porque su mensaje tiene que ser hasta que el fuego caiga. Porque los ángeles le dijeron a Lot: sal, porque no podemos hacer nada hasta que hayas salido. Y cuando salió Lot, cuando se salvó quien se tenía que salvar, entonces estos mensajeros dejaron caer el juicio. Porque la Biblia dice que fueron ellos los que ocasionaron el juicio, ¿no? Fueron ellos dos. Probablemente, esto soy yo, si quiere desecharlo, es Primera de Víctor, no está incluido en el canon bíblico. Probablemente se subieron a sus naves y ahora sí hicieron llover fuego y azufre del cielo. Vamos a ver el mensaje que han venido a traer a la humanidad. La luz, por favor. Las figuras, los mensajes que han aparecido en Inglaterra, me parece a mí que no solamente son irrefutables, sino que son verdaderos intentos de comunicación por parte de estos seres inteligentes. Por ejemplo, el 17 de agosto del 2001 apareció una respuesta, la respuesta al mensaje enviado por Frank Drake y Carl Sagan desde Arecibo hacia la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13 a 22.800 años luz de distancia. Un mensaje que fue enviado el 16 de noviembre de 1974. La respuesta llegó en agosto del 2001. Por ejemplo, aquí nos dicen que su sistema numérico se basa en 10 dígitos. Nos dicen que los átomos básicos de la vida son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, carbono, pero que también tienen silicio en su cuerpo. Nos dicen que la química de su ADN es la misma que la nuestra, que la estructura del ADN es igual por lado materno, pero por lado materno se han hecho híbridos. También nos dicen que su genoma es 1.048.000 secuencias de nucleótidos, más extenso, más grande que el nuestro, lo cual quiere decir que llevan más tiempo evolucionando. Su tamaño es de poco más de 1 metro, su forma es la característica que conocemos, su número es de 21.000 millones de seres, viven en 2 planetas y 4 lunas o satélites, y el artefacto con el que mandaron este mensaje. Sin embargo, resulta difícil de creer que Frank Drake, quien inicialmente mandó este mensaje, no se hubiese interesado en esta respuesta, simplemente porque supuestamente hay algunos que puedan realizar estas figuras en los campos de trigo. Pero analicemos detenidamente esta respuesta. Llegó en código binario, en el mismo sistema que se envió. El código binario es el que se utiliza en las computadoras, los famosos ceros y los unos. De tal manera que quien haya realizado esta respuesta tendría que tener un conocimiento profundo del código binario, tendría que tener un conocimiento profundo de la genética, de la química del ADN, de los átomos básicos de la vida, de su representación en código binario. Por tanto, me parece a mí que era necesario que Frank Drake hubiese tomado interés en esta figura, pero no fue así. Ni siquiera respondió, ni se interesó, ni respondió a ninguno de los llamados que se le hicieron para que diera su opinión
sobre esta respuesta. Creo que cuando llega este mensaje abierto para que todos lo vean, esa era la intención, que todo el mundo se diera cuenta, porque estoy convencido de que estas inteligencias saben perfectamente que existen grandes intereses en la Tierra que no permiten que se hable con libertad de todo esto. Un año después, el 16 de agosto del 2002, aparece un nuevo mensaje, pero ahora se trata de un ser, de la figura de un alienígena clásico, donde aparece un Grey, uno de estos grises, que tiene en su mano un disco en código binario que exhibe como un mensaje que nos está entregando a nosotros. La figura mide 120 metros por 80 metros. Algunos dijeron, no, es publicidad que se hizo para la película de Señales. Pero yo quisiera ver que alguien pueda hacer algo como esto, una figura tridimensional en una noche, en una sola noche, de más de 120 metros de largo. Hay que estar ahí, hay que darse cuenta, hay que caminar por esos campos. Debo decir que yo me pasé muchos días en ese lugar y vi literalmente a muy pocos especialistas del fenómeno de los campos de trigo llegar a investigar, y vi también que ningún científico se acercó a este lugar. Por tal motivo, considero que no se le dio ni la importancia ni se investigó estos dos casos de mensajes directos que llegaron desde el espacio, seguramente desde otras inteligencias. En ese segundo mensaje nos dicen algo, me parece a mí, muy profundo y muy importante. Dice que tengamos cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Luego nos dicen mucho dolor, pero aún hay tiempo. Luego nos dicen, crean que aún el bien está ahí afuera, que me parece la frase más importante de este mensaje. Es un mensaje de esperanza, de amor, de solidaridad, de respaldo, de amistad. Y finalmente nos dicen, nosotros nos oponemos a los engaños, y hay una frase que no parece ser parte del mensaje directo, pero dice, el conducto se está cerrando. Todo esto en código binario, de tal manera que yo creo que deberíamos de estar atendiendo estos mensajes y responderlos. Me parece que la intención del fenómeno de Inglaterra es simplemente de establecer una comunicación con estos seres, y hasta el momento simplemente nos hemos rehusado a hacerlo. Encontramos que la gran mayoría de los mensajes aparecen alrededor del 8 de agosto. Y el 8 de agosto es exactamente la mitad de equinoccio y solsticio. Y ese día se celebraba en Silbury Hill, en Inglaterra, en Avebury, un día sagrado que le llamaban Lamas. Entonces me resulta muy curioso que alrededor de Lamas, alrededor de esa fecha sagrada, aparezcan lo que llamamos las figuras que tienen literalmente un mensaje, ¿no? Como estas que han aparecido llevando el código binario, ¿no? Y luego las figuras mayas, ¿no? Y yo creo que van a seguir las figuras mayas. Esta es la formación de Wayland Smithy, donde apareció este círculo, este calendario maya, en el año 2005. Como podemos ver aquí, desde el suelo resulta absolutamente imposible poder ver esta imagen. Es tan complicada, es tan grande, que solamente estando aquí es posible darnos cuenta. Increíble. Después de esto, creo que podemos ver con una mente espiritual estos eventos.
Y bueno, ya tenemos ahorita el conocimiento de lo que el mundo ignora, el propósito de la visita de estos seres aquí a la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Según el prototipo en el capítulo 19, hasta que el juicio caiga. Una vez que el juicio caiga, estos personajes se van. Lo que sí desconozco es que qué probabilidad hay de que el Señor los use para traer el juicio y el castigo sobre la humanidad. Tienen una tecnología más avanzada que la nuestra. Puede ser que tengan las armas necesarias, no lo sabemos, eso sí ya queda en una incógnita. Nada más lo que se dejó con bases bíblicas es lo que aceptamos. Y lo que te queda a ti como cristiano de aquí en adelante, bueno, es dar una respuesta centrada cuando vienen estas preguntas. Oye, ¿y qué de los ovnis? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, nada más es una escritura, pero hay mucho más escrituras que nos siguen alumbrando, nos siguen arrojando luz y entendimiento sobre este tema. Pero creo que ya con esto tenemos respuestas para el mundo. Ya lo único que nos toca es cuidarnos que no nos rapte uno. Pónganse.